de la educación nos preocupa porque como padres, claro, al ver a una ministra de Educación que va como pollo sin cabeza, diciendo una cosa y la contraria a medida que pasa el tiempo, pues se está jugando nada más y nada menos que con la salud de nuestros hijos. Dicen que los colegios son muy seguros, pues lo dicen en plena pandemia, lo cual a muchos nos preocupa. Y cuando se le piden explicaciones, se pone farruquita y le echa el muerto a las comunidades autónomas. Pues vamos a hablar con alguien que sí sabe de eso, que interpeló a la ministra Celaá, que le ha puesto sobre la mesa más de 300 preguntas sobre este tema. Por supuesto, ninguna siguen todavía ahí en el limbo, esperando una respuesta. Pablo Ruz Villanueva, senador del Partido Popular por Alicante, gracias por estar con nosotros. Encantado, un Cuéntanos, placer. la ministra Celaá, las declaraciones de la ministra Celaá, que incluso han molestado a los propios sindicatos, es decir, el descontrol es tal que incluso ya ha incomodado a los suyos, los que a priori deberían apoyarlo. Cuéntanos. Si te parece, Luis, voy a articular mi intervención en torno a una afirmación de la propia ministra que yo intenté, bueno, que fuera motivo de sonrojo en sede parlamentaria en julio, hace 2 meses, y lejos de avergonzarse por haber emitido esta afirmación, pues se reía, ¿no? De una manera, como tú bien has dicho, arrogante y escandalosa y profundamente, en fin, despectiva, ¿no? Bueno, la señora Celaá llegó a decir el día 14 de junio, en septiembre, en un medio periodístico de reconocido prestigio y muy respetable, en septiembre, abro comillas, arreglémonos como podamos. Esto lo dijo la señora ministra del Reino de España. Y esto es incalificable y es injustificable. En torno a esto se puede hacer hasta una tesis doctoral. ¿Cuál es la capacidad de la ministra de Educación del Reino de España? ¿Qué asume o qué entiende ella que son las competencias propias del ministerio? Claro, ella cree que las autonomías son las titulares de la propia educación y que son las responsables y que son las que tienen el deber y la obligación de aplicar medidas ante la situación tan grave que estamos viviendo. Bueno, pues no, señora ministra, se lo dije. La titularidad del ministerio es nacional. Es un Ministerio Nacional de Educación cuyas competencias están transferidas. Podemos entrar en el debate si aquello fue positivo o aquello fue negativo. Pero lo cierto es que es así. Y que una ministra afirme que en septiembre arreglémonos como podamos, decir, que venga Dios y nos ayude, bueno, Dios no, porque ya sabemos que puede ofender a más de uno, ¿no? A mí me parece un escándalo. Y no lo digo yo, lo dice USIE, que es el sindicato mayoritario de los inspectores educativos. Lo dice UGT y comisiones obreras como sindicatos también profesionales de los docentes. Lo dice la CONCAPA, lo dicen los propios centros, lo dicen las comunidades autónomas precisamente en cuyas manos está la educación por parte del Partido Socialista. Es decir, es un absoluto caos. Esta señora es un caos. Y el problema no es que ella vaya a poder, en fin, terminada esta legislatura, cuando termine, colocarse medallas o, en fin, hacer pública exhibición de sus logros. No, el problema es que los únicos damnificados de todo esto, Luis, son vosotros los padres y los niños. Yo soy profesor en un colegio concertado. A nosotros se nos ha excluido, por ejemplo, anteayer recibíamos la noticia en el Senado a uno de esos escritos que tú bien has comentado, que hemos elevado y que hasta ahora no habían sido contestados. Bueno, se nos ha costado un 10% de casi 400 escritos. Se nos ha dicho taxativamente y claramente que las ayudas de 160 millones destinadas a los centros para, en fin, a la adaptación digital excluyen a los centros que no sean de titularidad pública. Y así en suma y sigue permanente, un escándalo tras otro, una dejadez de funciones tras otra, y aquí no pasa nada, parece ser. Al final, pues estamos como estamos. Hoy están empezando muchos niños ya en Madrid las clases día 3, y el panorama es realmente desalentador. Efectivamente, esas declaraciones las había hecho para el diario La Vanguardia. Las voy a leer textuales porque son para el mármol. Dice, Son para esculpir en o sea, mármol, porque claro, efectivamente. alguien le escucha y dice, bueno, está parafraseando o está tirando de memoria. No, es que las dijo textuales. Esto es un arreglámonos como podamos mientras el virus esté presente. Cada centro debe organizarse. Es decir, eres ministra de Educación de España y le tiras el marrón a los centros. Entonces, Bestial. ¿para qué tenemos 22 ministerios cuando, en este caso, el que se tiene que ocupar de estos temas
le echa el marrón a los centros. ¿En qué situación, don Pablo? Y pregunto a nivel, bueno, usted es profesor, yo soy padre, estamos en plena pandemia, es decir, esto está descontrolado. Vemos que las flechitas, Sánchez es Famosas curvas. líder mundial, nuestras curvas no dejan de subir. Ujú. Entonces, en plena pandemia nos lanzamos a la piscina para arreglámonos como podamos, como dice la ministra, y abrir los colegios. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pero fíjate, Luis, esto es que tienes toda la razón. La situación estalla en marzo. Todo el mundo daba por hecho, los más mínimos, en fin, aquella persona que tuviera el más mínimo interés por tener una cierta información sabía que el curso iba a tener muy complicada su finalización normal. Hemos tenido 6 meses, Luis, 6 meses para preparar los colegios para la vuelta al curso, para la vuelta al cole. Y la reunión definitiva entre la ministra y los representantes y también los consejeros, que según ellos ahora son los únicos responsables, se produce a escasos días del inicio del curso a final de agosto. Pero o sea, amo mi país y tengo un concepto elevado de esta sociedad, ¿no? Pero tú ves esto, escuchas esto, te informas de eso y dices, es que al final tenemos un gobierno de profunda, negligente y, en fin, y patética pandereta. Oiga, que a usted le pagamos por coordinar. Venimos pidiendo desde Congreso y Senado, desde final de mayo, luego otra vez en junio, un protocolo básico. Tenemos 3 meses, final de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, para empezar las cosas claras, ¿no? Un protocolo esencial, por ejemplo, un protocolo que estableciera la presencia de una enfermera, un enfermero en un centro educativo. ¿Se puede hacer? No hace falta contratar más gente. Es una cuestión de trabajo y de coordinación y de voluntad, para que efectivamente se haga un seguimiento. Oiga, es que mi niño va a ir con máscara. Ya, pero es que su niño no le puede dejar la máscara al niñito que tiene al lado, porque esa máscara puede ser foco de contagio, ¿no? Es verdad que es muy complicado tener una presencia permanente en el recreo, en un patio, pero la labor de una enfermera en un centro educativo puede ser muy positiva y puede ser además muy resolutiva. Bueno, pues todo esto que hemos pedido, Luis, todo esto que hemos demandado, todas estas preguntas, todas estas propuestas, esta mano tendida, ha sido automática y sistemáticamente ignorada. Y ya te digo, en un país en el que parece ser que la educación es el último vagón de los importantes. Un país en el que el gobierno ha decidido desvincularse, desinteresarse y, lo que es más grave, desresponsabilizarse de la educación, que es el futuro de un país. No tengo palabras. Nosotros seguimos practicando este asedio. No podemos hacerlo de otra forma, evidentemente, ¿no? Asedio con la palabra en sede parlamentaria para ponerle las pilas. Mira, te cuento una anécdota. Está en internet, lo podrán escuchar y ver los que estén siguiendo esta entrevista. En mi última comparecencia en el Congreso, yo le fui sacando para acreditar que eran ciertas, ¿no? Algunas de las frases que la señora ministra venía diciendo. Primero, que en septiembre solamente iría la mitad de los alumnos, luego que irían todos, pero con sistemas adaptativos para que tal. Bueno, el caso, ella, además de, durante mi intervención, reírse, pero reírse literalmente de mí, además con un desparpajo y haciéndose así con la camisa y mirando a Pablo Iglesias y encontrando complicidad, eso está ahí, eso está en internet. Al final empezó a hablar de que si yo, además se confundió a mi compañero de portavoz de formación profesional conmigo, no contestó a nada, se rió de todo y más básicamente nos trató como auténticos ineptos en ese ejercicio de arrogancia permanente que ya vine protagonizando en las sesiones parlamentarias. A mí me da igual que sea un arrogante. Si fuera una arrogante resolutiva, pues mira, al final te tienes que envainar la espada, ¿no? Pero el problema es que tenemos un problema muy serio y que hay muchos padres que se están planteando a día de hoy no llevar a sus hijos a clase. Y esto no tiene respuesta por parte del gobierno de la nación. Y esto es gravísimo, es muy grave. Usted como portavoz de educación, le preguntaba, por ejemplo, cómo van a hacer para mantener la distancia social entre niños. También los padres nos hacemos otro tipo de preguntas. ¿Cómo se hace para que un niño de 7 años tenga la mascarilla puesta durante horas? Si han sopesado, por ejemplo, que eso puede ser perjudicial para su sistema respiratorio. Presumen de digitalización, se llenan la boca hablando de digitalización, pero tiene que salir. Por otro lado, sale Fernando Simón y dice, aquí hay un montón de chicos que no tienen esa posibilidad. Con lo cual, entre ellos mismos están discutiendo todo el tiempo sobre qué
qué medidas hay que tomar. No sabemos si se están haciendo, se van a hacer PCRs a los profesores y tampoco sabemos de qué sirven, porque si al otro día este profesor se va de fiesta, pues... No, te doy un dato. Ayer un ayuntamiento, yo soy de Alicante, soy de Elche, un ayuntamiento cercano, el ayuntamiento de Torrevieja había preparado una consignación presupuestaria para hacer PCRs a los profesores. Bueno, yo creo que es una medida sí. más dentro de las limitaciones. Consellería ayer prohibió al ayuntamiento de Torrevieja hacer esos PCRs. ¿Y por qué? Literal. Porque era una invasión de competencias impropias. O sea, este es el nivel. Este es el nivel. Nosotros en el Ayuntamiento de Elche, soy portavoz, hemos pedido que, ahora se está cometiendo una obra innecesaria de casi 700.000 euros, que ese dinero se destinara a adquisición de test masivos. Habríamos tenido todo el mes de agosto para hacerlos, voluntarios o, sugeridos, ¿no? Lo mismo, hay una parte del Partido Socialista que no sé qué piensa, que creen que tienen que ser fieles al líder máximo, que es en definitiva ese señor que, bien bronceado, ha venido a decirnos que los niños se tienen que seguir lavando las manos y que la culpa es de otros, ¿no? Y sobre todo la culpa es del PP, que es el gran ogro que no quiere aprobar presupuestos de los que tampoco sabemos nada, ¿no? Es un despropósito permanente, pero que está en la línea. Ojalá fuera la isla, ¿no? No voy a nombrar ninguna isla. La isla Cabrera, ¿verdad? Aislada en medio de una gran gestión en el Mediterráneo, ¿no? Dice, ¡ay, educación no funciona! El problema es que aquí no funciona nada. El problema es que esos 2.000 millones famosos que iban a venir a la educación, 2.000 millones a la educación, son mentira. Luis, es falso, es rotundamente falso. De esos 1.600.000 millones, 400 millones van a parar a las universidades, al desaparecido ministro de Universidades, el señor Castell, que vaya papel, el papel de su vida, está haciendo con la gestión también de las universidades y la adaptación con respecto a las medidas COVID. Pero bueno, esto es así. Nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir, gracias también a vosotros, a medios como este. No se trata de dar caña, no me gusta el término de dar caña. Se trata de sacar a la luz la verdad y sacar a la luz los errores permanentes, las dejaciones de funciones y la negligencia en la que está instalada esta señora y todo su séquito. Oiga, que tienen decenas de cargos a dedo, que tienen decenas de funcionarios. ¿Cuántas veces, Luis, nos han hablado de comités de expertos? Ya hemos sabido que el comité de expertos famoso de Moncloa no existía, sin ningún rubor. Al final lo admitieron. Anunciaron en mayo un comité de expertos para preparar el curso y dar indicaciones y dar nociones claras con respecto a los primeros días, los primeros compases del curso 2020-2021. Nada de nada. Pero en cambio, los sindicatos sí que van a salir en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como ya sabemos, para protestar contra la gestión de la pandemia que hacen las comunidades autónomas ante la Pilatos, podríamos decir propia de Pilatos, ¿no? Lavada de manos. Es decir, está todo absolutamente politizado. Hemos olvidado que la educación es la arteria, es la columna vertebral de un país. Hace muchos años ya que somos incapaces de entender que sin educación no hay... Tú eres de origen argentino, ¿no, Luis? Claro, en Argentina la educación, con todos los problemas que tenéis de tipo financiero y con todos los problemas de inestabilidad política, en Argentina la educación es sagrada, como la bandera, como tantísimas cosas. La educación no sirve para confrontar, sirve para unir, ¿no? Pues aquí no. Aquí alguien decide permanentemente que la educación es, como te he dicho, el último de los vagones del vagón de cola y que encima con la educación se politiza, nos enfrentamos y no se ponen soluciones. Muy triste. Claro, el problema es que en Argentina las competencias las tiene el Estado. Entonces aquí, en España es víctima también de una situación territorial que en este tipo de casos se lo pone muy fácil al ministro, porque CELA lo que hace es, oiga, las competencias son vuestras, ¿no queríais competencias? Creo que lo dice así textualmente, ¿no queríais competencias? Pues ahí tenéis las competencias. Y cuando haya una explosión de casos, y cuando los padres vean que no se pueden llevar a los hijos, la culpa no la van a asumir ellos. Dirá, en este país las competencias las tienen las comunidades autónomas y se lo van a tener que tragar. En Argentina no tienen ese problema, porque las competencias también, claro, son del Estado. Entonces, claro, pero es que yo me pongo en la situación de las comunidades autónomas, yo me pongo en la situación de Ayuso, y claro, si nos vamos a pensarlo bien retorcidamente, claro, yo como ministro quiero que empiecen las clases, quiero que ese marrón se lo coma Ayuso y cuando eso finalmente explote,
pues lo disfruto políticamente, le saco punta. Porque hacer política con la educación, si es lo que están intentando. Pero hay una diferencia. En marzo vemos como el gobierno, tú lo sabes mejor que yo, con las propias atribuciones constitucionales, el gobierno asume todas las competencias transferidas, también las transferencias educativas. De marzo a septiembre, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 8 meses. Entonces, claro, cuando no haces nada en 8 meses, te das cuenta de que eres un vago, que no tienes plan, que no tienes proyecto, que tienes equipo, por lo menos tienes equipo numéricamente, que tienes una legión de asesores y que el líder, el general, el almirante, llámalo como quieras, ¿no? El que se tiene que poner al frente es incapaz, absolutamente incapaz de dar una sola directriz, de dar una sola idea positiva, de decir vamos a solucionar este problema que es el más grave que tenemos junto con el sanitario y los demás vendrán después, y esa era la labor del ministerio en tanto que existía el mando único. Y cuando nos encontramos que se zafan del mando único y le transfieren todas las competencias a las comunidades autónomas, pues las comunidades autónomas dicen, y ahora díganme ustedes qué tengo que hacer yo. Claro. ¿Con qué recursos cuento? ¿Quién ha distribuido los 1.200 millones de euros, que son 1.600? ¿En base a qué? ¿Es una distribución discrecional? ¿Qué dicen los sindicatos? ¿Qué dicen los sindicatos de los inspectores educativos, que son los que al final perciben, conocen, saben cómo funciona el sistema educativo? Es un verdadero despropósito. A mí me encantaría que esta entrevista sirviera, Luis, y te agradezco de corazón que nos des esta oportunidad al partido para hacer abrir los ojos a la gente. ¿En manos de quién estamos? ¿En manos de qué irresponsables estamos obsesionados con la foto permanente, obsesionados con el eslogan y que a veces, pues incluso son capaces de, construir eslóganes como en septiembre, apañémonos como podamos y que no pase nada y que compañeros vuestros de la prensa, Luis, miren para otro lado e intenten corregir lo que el gobierno ha dicho. Espérate las televisiones. O sea, sí, televisiones. Con lo que hicieron con las residencias, ahora espérate con la educación. O sea, como empiezan a haber casos de estallidos de virus en algunas escuelas o en algunos colegios, pues se harán, como hizo La Sexta con una residencia de Madrid en lo peor de la pandemia, llamarle la casa del horror. La casa del horror. Rotuló, la casa del horror. Pues tendremos casas del horrores. ¿Y a quiénes se las vamos a endosar? Por supuesto, a Ayuso. Porque Aragón tiene unos niveles de coronavirus alarmantes y preocupantes. Pero Aragón no sale mi ciudad, Elche, en el sur de la provincia de Alicante, Cataluña, ya sabemos que lleva 1 mes y medio. Yo he escuchado a reporteras, esto es muy curioso, pero bueno, tú también. He escuchado a reporteras en la televisión catalana decir que ya la curva de la pandemia está ya totalmente aplanada, hace 1 mes. O sea, y dices, la persona que esté delante, que tenga un mínimo de discapacidad para discernir, me toman por tontos y encima lo pago, ¿no? Claro. Bueno, pero vamos a ver, si la reportera puede decir, pues yo le creo al presidente de gobierno. El presidente de gobierno ha dicho que hubo días de julio, de junio, que no había prácticamente muertos, algo que era falso. Ahora nos enteramos que habían engañado, que habían mentido, que el INE y el Carlos III están diciendo que a partir del 27 de julio hubo una explosión brutal, justo cuando Sánchez se iba de vacaciones. De vacaciones. Y 2 semanas después de que Sánchez invitara a todos a salir a la calle en la nueva normalidad. Entonces, claro, si la gente finalmente tenemos que descreer lo que sabemos, que una persona que aparece y que nos da una rueda de prensa está mintiendo y nos está engañando. Entonces tenemos que hacer lo contrario a lo que nos dicen. Y es complicado. Si así, es de locos, ¿eh? Es de locos. Es que a nadie se le ocurriría en un país normal, en una democracia sentada, que tiene 40 años, que un presidente del gobierno mienta con una facilidad o con un descaro tan evidente, ¿no? Que diga, no, que hablen, creo que han sido 12 o 13 veces del comité de expertos, que era mentira. Y que se nos diga a todos los españoles. O que la señora Cela, que es la protagonista de esta entrevista nuestra, haya hablado de comités de expertos en educación en el mes de abril y en el mes de mayo, y ya sepamos que ese comité de expertos era un comité de expertos fantasma.
Al final, la casa de los fantasmas va a ser la propia Moncloa. Fantasmas, espíritus que vagan en el purgatorio y fantasmas entendido como actitud de la persona que se vanagloria y que, en fin, que vende humo. Esa es otra de las grandes virtudes de este gobierno. Vende humo de forma compulsiva y recalcitrante. Pero no podemos hacer otra cosa que seguir denunciando, seguir denunciando. Cuando los padres lleguen a los centros en mi comunidad el próximo lunes y se encuentren el pastel y vean que las medidas que los centros, los pobres, ¿no? Porque hay centros que tienen más capacidades educativas económicas que otras, ¿no? Claro. Que otros, ¿no? Hay centros que pueden pedir a los padres una derrama de 10, 15, 20 euros de una manera excepcional y los padres se lo pueden permitir. Pero hay centros que están en barrios, pues en barrios donde la renta per cápita es inferior y barrios pues más complicados. Lógicamente, ¿cómo van a impartir las clases? ¿Qué van a hacer esos niños? ¿A dónde nos abocamos? ¿A qué barranco nos estamos acercando, Dios mío? Con nuestros hijos. ¿Fueron nuestros mayores los damnificados del desastre de gestión de Pablo Iglesias, aunque luego haya intentado echar balones fuera, con la connivencia de gran parte de las televisiones? Lo digo rotundamente y sabiendo lo que digo. Y ahora van a ser nuestros niños los que, por desgracia, se exponen a esa misma situación con la connivencia y el aplauso, de gran parte o una parte de los medios de comunicación incapaces de hacer crítica como método para sacar las verdades de esta gente. Es un desastre absoluto. Me da mucha pena como español tener que hablar así, con dolor y con rabia como profesor, como tío de 2 niños que van a empezar el curso, pero no veo otra forma de poder denunciar esto. Es una locura, es una locura. No nos merecemos esto, Luis, no nos merecemos esto. La última, Pablo. Entonces, para que quede claro, ¿estaban dadas las condiciones para que haya clases presenciales? ¿Sí o no? ¿Pero te puedes repetir? ¿Están? Sí, estaban dadas las condiciones. Estaban dadas las condiciones para que hubiese clases presenciales. ¿Son las escuelas lugares seguros hoy por hoy, como dice el gobierno y como dicen las comunidades autónomas? ¿Estamos en condiciones de mandar a los chicos, a los niños al colegio o no? Las condiciones, los protocolos que exigíamos al Ministerio de Educación, que venimos exigiendo desde mayo, no existen. El Ministerio de Educación es el órgano máximo de gestión, de control y de coordinación de las consejerías, de las 17 consejerías que son las que tienen las transferencias, que no la titularidad, salvo Ceuta y Melilla, que depende directamente del Ministerio. Por cierto, la dejación absoluta de funciones del Ministerio en Ceuta y Melilla es de escándalo, y así nos lo dicen nuestros compañeros. Hay muchas comunidades autónomas que están haciendo lo imposible, con un dinero que no llega. Esos 2.000 millones de euros, 1.600 para educación, hasta secundaria, hasta bachillerato, y 400 para universidades, para la adaptación. Están intentando luchar contra verdaderos gigantes de molino y se encuentran delante a un ministerio que se lava las manos y que les deja solos. Entonces, yo espero, confío, creo en que todo lo que el ministerio no ha hecho lo pueden hacer las comunidades autónomas, pero sin olvidar que es el ministerio el responsable en sus competencias propias de poner las directrices básicas para que esto funcione. Espero, deseo, y que Dios lo quiera, que esto funcione, porque si no, saldremos con toda la fuerza de la ley para ir contra todo responsable, empezando por CELA, de este desastre. ¿Qué hubiese pasado si una comunidad autónoma se hubiera negado a abrir los colegios? Bueno, en primer lugar, hay que partir de la base de que no había una directriz básica. Cada comunidad autónoma establece el curso escolar cuando determina, lo inicia, lo cierra, establece las vacaciones dentro del margen legal cuando lo considera y las comunidades autónomas tienen mucho margen, ¿no? Ninguna se lo ha planteado porque yo creo que ninguna comunidad autónoma quiere dejar a una generación entera ya sin formar. Es algo terrible, ¿no? Podríamos hablar también del porcentaje de niños que acceden a las clases telemáticas a través de los medios digitales, que en algunas comunidades autónomas pues no están ni por encima del 30%, ¿no? Y yo creo, afirmo y sé por parte de comunidades autónomas como Murcia o como también Madrid, con el consejero de Educación, o también otras comunidades autónomas, en fin, como Andalucía, que tienen la voluntad y que están poniendo toda la carne en el asador. Creo que nadie se planteó nunca no iniciar el curso político. Ahora veremos a ver qué ocurre cuando el curso escolar avance y esperemos
que no ocurra si los contagios se van eso, amplificando, ¿no? Yo creo que la figura del enfermero o la enfermera escolar debería ser una de las claves. Estoy absolutamente convencido. Un enfermero o una enfermera escolar por un centro o por 2 centros. Que diariamente certifique, tome temperatura, que se dedique a eso. Tome temperatura, vea qué ocurre. Creo que es la única forma de poder hacer frente a esto desde los colegios. ¿Había algún modelo, Pablo? ¿Había algún país que lo había hecho bien, del cual se podía tomar nota? La enfermera escolar, el modelo de la enfermera escolar es un modelo que ya está implantado en muchos países de Europa. No solamente es un modelo exprofeso para el COVID. Y era algo que en su momento se habló, era una propuesta que se habló como propuesta viable para instalar en España. No significa más puestos de trabajo, no quiere decir aumentar la contratación, ¿no? Sino bolsas de trabajo, reubicación de hospitales, coordinación de las áreas de salud de los municipios. Por ejemplo, Elche tiene 2 áreas de salud, la 20 y la 24. Nunca se han reunido. El alcalde nunca ha querido reunir a las 2 áreas. Bueno, pues de esas 2 áreas, gestión de recursos humanos, ver cuáles serían, ¿no? Las posibles enfermeras o enfermeros que atendieran a los niños. Falta de voluntad, de verdad. Nos ha pillado el toro una vez más. Es que no hay dinero. Hay que pagar los asesores, Pablo. Hay que pagar los asesores. Visto, ¿no? Los datos. Asesores, los 22 ministerios. 24 en total con las 2 vicepresidencias. De 12 a 24. Oiga, y no pasa nada. En el Ministerio de Educación han duplicado el número de asesores. Pues vamos, si el Ministerio de Educación, perdón, mis expresiones son un poco valencianas, ¿no? Si el Ministerio de Educación no tiene competencias, ¿para qué necesita el Ministerio de Educación el doble de asesores que tenía anteriormente? Es que es una cosa que no se puede sostener. Y así tanto, ¿no? O el propia Moncloa, bueno, ya sabemos que tienen un Rasputín ahí, con todo mi respeto para Rasputín, ¿eh? Rasputín es un apodo, ¿no? Que recibía este monje, ¿verdad? Que hacía las funciones del zar cuando el zar se marcha a la guerra en ese terrible desastre de la guerra. Tú lo has dicho. La guerra. Entonces asesoraba a la zarina, tampoco quiere decir y más que eso, asesoraba y algo más. Tampoco quiere decir que Pedro Sánchez sea la zarina, ¿eh? Dios me libre de querer decir esto. Pero bueno, esperemos que todo lo piense, exacto. y que todo lo concibe como un permanente marketing. Es marketing puro, no hay nada, es todo vacío, ¿no? No hay nada detrás, es inconsistente, es la nada hecha gobierno de España. Rasputín al menos tenía algo bueno y era que era capaz de curar al niño hemofílico de Nicolás. Alexei. Bueno, por lo menos era capaz de curar. Redondo no creo que tenga que llegue a tanto. Lo suyo es la propaganda y la intoxicación mediática. No cura, más bien intoxica y enferma bastante. Y hay que admitir que en ese sentido, si esos son los objetivos, los cumple de largo, ¿eh? Hombre, deberíais tomar nota. A la hora de hacer propaganda y vender las ideas, os vendría bien un Iván Redondo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo que vendría bien es que no existiera un Iván Redondo. Estoy de acuerdo contigo, tienes razón. Nos encontramos con tanta, en fin, acumulación de desastres que nos dedicamos a gestionar y al final, ¿sabes qué ocurre? Que de tanto gestionar te olvidas de hacer política. Y en un país tan politizado, no sé cuánto tiempo llevas en España, Luis. Yo como 20 años ya. Vale, pues tú habrás visto la progresión, ¿no?, de politización de la sociedad española. Hace 20, 25 años, en mi casa, no se hablaba de política. Era un tema, pues eso, recurrente. Hoy día está todo impregnado de una manera, en fin, de una manera, yo creo que insana, de politiqueo. Y esto es increíble. Es increíble. Y es increíble, pero estoy contigo. No, los Iván Redondos son... prescindibles. Son el lado negativo de la democracia. Iba a decir una palabra más fuerte, pero no se la merece. Hay algunos que piensan que esto es una serie, que es House of Cards y que, bueno, pueden manejar los peones. Exactamente. Es el lado más despótico, más... Por lo menos 50.000 personas producto de un virus. Evidentemente el virus, del virus no tiene la responsabilidad del gobierno. Pero de dejarlo entrar, sí. Pero de dejarlo entrar, sí. De abrirle las puertas, sí. Y de gestionarlo sí es el responsable del gobierno del mando único, que ahora le transfiere el mando a las autonomías. Bueno, no podemos decir nada más. Hay que seguir luchando, hay que seguir intentando poner sobre la mesa la verdad. La verdad es una, hay que ir a buscarla, como decía Antonio Machado, y tu verdad te la guardas, ¿no? Y hay que intentar luchar por la verdad y porque al final se instale el sentido común en esta gente, porque nos jugamos mucho. Pues Pablo Rufo Villanueva, portavoz de Educación en el Senado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Perdón un poco el tono,
perdón el tono así un poco intenso, ¿no? Pero es algo que domino, es algo que me afecta. Mi madre es profesora, mi hermana es profesora, mis sobrinos empiezan el curso, yo soy profesor, me duele y me preocupa mucho todo esto y clamo desde aquí a las autoridades para que, por No, Dios, no, esto no sea lo que ocurrió en marzo. no, es al contrario. Debéis elevar la voz y se os tiene que escuchar. Y, porque si no, Pablo, os comen, ¿eh? En la SER, una colaboradora de la cadena SER, los llevamos ahora en Periodista Digital, acaba de llamar descerebrada de derechas a Isabel Díaz Ayuso. Eh, es un milagro que no estemos quemando contenedores en la Puerta del Sol para expulsar a esta descerebrada de derechas. Eso Eso ha es dicho. lo que se viene. Sí, Una periodista. Nieves con costrina, sí. Que tiene la lengua bastante larga. No es la primera vez que dice alguna burrada. Pero bueno, esta señora supongo que la cadena tomará medidas. Sí, imagínate. Le va a dar un programa prime time por la noche después de esto. Monográfico, ¿no? Qué terrible. Pablo, Estarás conmigo que tampoco, yo no sé decir eso. Es decir, nosotros, yo o no sé sea, no, mucho. es que tú dices, perdón por elevar el tono, pues imagínate, mira los que lo que deberían pedir perdón. Es que mira lo que estamos, lo que se está diciendo en las radios, en las televisiones, de acuerdo a este tema. Entonces, no, debéis elevar la voz y nosotros debemos darles un altavoz para eso. Pablo, muchísimas Gracias. gracias. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Gracias por estar con nosotros en Un Periodismo. placer grande.